¿Y a ti, cómo te gusta el café? ¿Negro, de olla, expreso, descafeinado, con leche, vainilla, chocolate, caramelo, con coco, rompope, con canela? Cualquiera que sea tu favorito, lo puedes disfrutar con Nelly Zanoja, quien presenta Un Café con Nelly. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más. Este es un episodio con Luis Felipe Cárdenas de Un Café con Nelly. Y dirán, ¿quién es Luis Felipe Cárdenas? Pues no soy yo la que les va a decir quién es Luis Felipe Cárdenas. Se los voy a presentar y vamos a ir platicando de quién es y por qué es el invitado en este episodio. Bienvenido, panita, a Un Café con Nelly. ¿Cómo estás? Hola Nelly, gracias por la invitación. Es todo un honor verdaderamente estar hoy contigo, tomándome un café contigo. Ya era justo y necesario. Ya te haré llegar tu taza también, porque Por pues favor. bueno, en fin. Oye, de Venezuela para el mundo llega Luis Felipe Cárdenas a Tijuana. ¿Por qué llega Luis Felipe a Tijuana? Mira, el origen es un poco la misma crisis que estaba viviendo Venezuela. Yo salí de Venezuela en el año 2004 y cuando yo salgo de Venezuela, la situación de Venezuela era una situación bastante preocupante. Era el detonante de la migración en ese momento, o de la primera fase de la migración. Venezuela tiene 3 fases de migración durante el gobierno de Chávez o el chavismo. Y yo soy de la primera etapa, de los que emigramos en esa primera etapa, que nos dimos cuenta que las cosas no iban bien en el país y que necesitábamos irnos. En ese momento, una prima mía, Sol Ángel, vivía en Ciudad de México y ella, sin saber la situación política que yo estaba viviendo, me llama una vez y me dice, oye Luis, tengo que hacer un calendario para una marca internacional, Latinas Illustrated, y necesito a un gerente de producción. ¿Te interesaría el próximo año venir para acá para que me ayudes con la producción? Yo te pago boleto, te pago estadía, te pago... Me dijo, me abrió un poco el panorama. Y en ese momento, Sol Ángel tenía un socio que estaba trabajando para Televisa. Y entonces él en ese momento era proveedor de talento de Televisa y además tenía una empresa de management, que estos son de esas empresas outsourcing que ofrecen servicios a muchas empresas, entre ellas Televisa. Y entonces me dice, mira, conmigo, me dice mi prima, conmigo vas a trabajar medio tiempo en la producción del calendario y el otro medio tiempo lo vas a trabajar con él en la parte del manejo de los artistas. Entonces, para mí fue un momento genial porque esa necesidad que yo tenía de salir, de emigrar de Venezuela, se da con una oferta de trabajo, se da con un sitio donde yo puedo llegar, que era la casa de mi prima, y entonces no lo pensé 2 veces. Salí de Venezuela en el año 2004 y llegué a Ciudad de México. Estuve allí un año trabajando en la parte de producción, trabajé en la parte de producción audiovisual, trabajé en management de lo que son las agencias de modelaje, hicimos un calendario y estando ahí, viviendo en Ciudad de México, conocí a un productor que era de esta zona de Baja California. Él habitaba o vivía entre lo que era Tijuana y San Diego. Y él me invita, me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo una producción en puerta, vamos a hacer la campaña de las camionetas Dodge Ram. Lupillo Rivera es el protagonista o el host de la campaña. Te invito a que te unas a mi equipo. Tendrías que ir a Tijuana. Y en ese momento, cuando me habla de Tijuana, yo no tenía idea geográficamente dónde estaba Tijuana. Es decir, Okay. no sabía si era el norte, el sur, el este, el oeste. Yo no entendía, no lo sabía, no lo conocía. Y entonces me puse a decirle a la gente, ay, es que me voy a ir a Tijuana. Y la gente dice, estás loco, ¿cómo vas a ir a Tijuana? ¿Qué? ¿Cómo vas a ir a Tijuana? Van a matar en Tijuana. Y ya te compraste tus botas de vaquero, ya te compraste tu sombrero y sabes andar a caballo. Y tu Y chaleco antibalas. me daba risa la burla que me hacían a mí porque yo decía que iba a ir a Tijuana.
Y entonces llegué a Tijuana en el 2005 y me dio mucho gusto que nada de lo que me habían dicho que era Tijuana, era Tijuana. Y entonces tuve que vivir la experiencia de conocer a Tijuana por mí mismo y de romper ese cliché o ese mito que existe en gran parte por quienes nunca han venido a Tijuana y que tienen a Tijuana como referencia de lo que pueden llegar a decir las noticias o de lo que pueden llegar a escuchar en el Vox Populi. Entonces así fue como llegué, por una invitación de trabajo de un productor que hacía vida en esta ciudad y que me invitó a trabajar en un proyecto y así llegué yo aquí a la ciudad de Tijuana. ¿Puedo saber qué traías en tu maleta? Eh, Mira, yo creo que eran más o menos unos 25 kilos de ilusiones y muchísimas ganas de trabajar. Lo demás se reduce a algunas playeras, unas camisas, unos pantalones, muchas fotografías, muchos recuerdos que en aquel momento todavía estábamos hablando de la era impresa y entonces no estaba todo totalmente digitalizado y traía mis fotografías de recuerdos de mi familia, de recuerdos de lo que se hizo, el trabajo que se había hecho en Venezuela, pero sobre todo muchísima ilusión. Era un momento, el 2005 para mí fue un momento de un parteaguas, ¿no? Una ruptura que se da en el estilo de vida, en muchas cosas. Si fue difícil para mí salir de Venezuela para comenzar una nueva vida en México, en la Ciudad de México como tal, todavía fue más atrevido y fue más difícil romper de alguna manera u otra el cordón umbilical y decir, me voy a Tijuana solo. Porque yo cuando llegué a Tijuana, yo no conocía a nadie, no venía con familia, no venía con amigos, no venía con nada. Es decir, yo venía solito, y llegué a Tijuana de esa manera, me bajé del avión, ya estaba todo un equipo de producción esperándome. A mí me tocó que trabajar como production manager en esa producción, era el segundo a bordo después del director. Entonces llegué yo con un equipo de personas que tampoco sabían quién era yo, pero que llegamos a chambear, llegamos a trabajar y había demasiada ilusión y demasiadas ganas de trabajar. Y en algún momento cuando tú saliste con esa maleta de 25 kilos de poca ropa y muchas ilusiones, sales de Venezuela y piensas, salgo porque me voy a ir a vivir a otro lugar y porque hasta voy a hacer mi familia en ese lugar, o pensaste, voy por una temporada y me regreso. Sí, mira, hay un fenómeno que se da en la migración y es un fenómeno universal. Existen estadísticas que dicen que el 95% de la gente que emigra no por su propia voluntad, sino por necesidad. Cuando entiendes esta cifra, cuando escuchas esta cifra, y entonces te das cuenta de una realidad muy difícil y muy dura de la migración. Es decir, no sales porque tuviste una mejor oportunidad, aunque la tengas. No sales porque quieras irte, sino sales porque las condiciones que te están ofreciendo son mejores a las que estás viviendo. En Venezuela, quedarse era parte de un suicidio. Y obviamente habrá quien sale con la parte sentimentalista y yo me quedo en Venezuela y hasta que me muera como Venezuela. Pero uno tiene que pensar en un futuro. Yo salgo de Venezuela pensando de esta manera. Voy a ver qué me encuentro, voy a ir a conocer, voy a ir a experimentar y cuando lo de Venezuela se resuelva, regreso a Venezuela a hacer vida nuevamente. Bueno, ya son 16 años que han transcurrido desde que esta idea pasó por mi mente y ahora pues son condiciones diferentes, ¿no? Ya hay una familia, bendito sea Dios, ya hay un trabajo estable, bendito sea Dios, hay un camino recorrido que sería muy difícil en este momento echarlo atrás para regresar, ¿no? Entonces cuando salí en aquel momento, salí con una idea diferente a la que tengo hoy día. Yo he sido siempre muy pragmático, por lo tanto siempre he creído que uno tiene que actuar en beneficio
de la realidad que se está viviendo. Y la realidad que se vivía en aquel tiempo es totalmente diferente a la realidad que se vive ahora, ¿no? Fíjate que hace años me invitaron a participar en un libro de mujeres fronterizas donde tenías que hablar de los hombres de tu vida y de su relación con Tijuana. También tienes que hablar de un poquito de la situación de Tijuana. Entonces yo mencionaba que en el caso de mi papá, pues que ya lo hemos platicado tú y yo, ¿no? El Sanoja también viene de Venezuela. Sí. Y que él, al tener un papá venezolano, al tener una mamá cubana y empezar a nacer sus hermanos conforme iban recorriendo la República Mexicana también, decía yo, ¿cómo puede ser que él tenga tanto arraigo a Tijuana? A mí me sorprendía ese amor a Tijuana, porque no lo veo en la mayoría de los migrantes. La mayoría de la gente que llega siempre trae esa idea de me voy a regresar. Y no me refiero nada más a migrantes que llegan de otro país, incluso del mismo país, siempre están pensando en regresar a su ciudad de origen y no quieren a la ciudad donde están. Pocas personas le agarran ese cariño que tienes tú y que con orgullo dices soy tijuanense. ¿Crees que esa parte sea la que a veces detiene el crecimiento a nivel como más positivo de nuestra ciudad? Totalmente. Mira, una vez leí en algún lado y se me quedó muy grabado que dice, yo no deseo mucho lo que no tengo, ni me quejo de lo que tengo. Y para mí eso ha sido una frase que la pongo en práctica constantemente. Cuando a mí la gente me hablaba y me decía que Tijuana era feo, yo les respondía que yo era muy afortunado porque la parte que yo conocía de Tijuana era muy bonita. Y de esta manera no entraba en dilema ni en detalles ni en peleas de que si era bonito o era feo. Yo simplemente les decía, pues yo soy afortunado porque la parte que yo conozco, por donde yo me muevo, es una parte muy bonita de Tijuana. Luego me hablaban de que la gente aquí en Tijuana era gente que tenía poco amor por la ciudad, por la zona. Y cuando yo recién llegué a Tijuana, la gente me comentaba que Tijuana era muy feo. Y yo les respondía que a mí yo era muy afortunado porque a mí me había tocado conocer la parte bonita de Tijuana. Y de esa manera evitaba el dilema, el tener que discutir o debatir un tema que creo que no tiene discusión ni debate porque es de acuerdo a la percepción que cada uno tiene. Yo tengo conocidos que me dicen que Nueva York es horrible y a mí me gusta Nueva York. Entonces, todo depende de la percepción que cada persona pueda llegar a tener. Creo que uno en la vida tiene que comprometerse con lo que uno está viviendo. Yo conozco muchísima gente que están en un sitio y están pensando en otro sitio, ¿no? Entonces están en Tijuana y están pensando en vivir en otra parte. Están en un matrimonio y están pensando en tener otra pareja. Están en un trabajo y están deseando estar en otro trabajo. Entonces, yo creo que eso está mal en el sentido de que no te ubicas con la realidad de lo que tienes. Yo en este caso amo Tijuana porque valoro y quiero cada una de las cosas que Tijuana me ha ofrecido en positivo. Me comprometo con la Tijuana positiva y trabajo en positivo. Que hay cosas que están mal, que hay cosas que no me gustan, obviamente, pero no es en lo que me concentro, no es hacia donde volteo la mirada, porque eso me quitaría energía, porque eso me haría que no me concentrara en la parte positiva, en hacer el bien. Y entonces estaría como el típico hater que todo el día se anda quejando de que si salió el sol se queja que si hay sol, de que si salió la lluvia se queja de que si hay lluvia, de que si la ciudad es número uno en violencia se queja de que es la número uno en violencia, o si la ciudad es la número uno en tecnología y en proyección internacional de tecnología, se quejan de eso. Entonces, creo que me ha ido bien en el sentido de que he aprendido a querer lo bonito de Tijuana. Y aunque esto a veces pueda ser malinterpretado en otras partes, no me importa porque lo digo con mucha sinceridad y con mucho compromiso. Yo soy un tijuanense que nació en Venezuela. Es decir, sigo siendo venezolano con el arraigo y el amor a mi tierra de Venezuela, pero en este momento vivo en Tijuana y vivo la realidad de Tijuana y entonces soy tijuanense.
tengo que adoptar la realidad, me pongo la camiseta de Tijuana y vivo la realidad del mexicano que vive en Tijuana. Ya tienes mucho tiempo muy estable compartiendo tus conocimientos como docente, pero tú llegas de Venezuela con la carrera de comunicación y como lo mencionaste, estabas en esta parte del management, estabas en la dirección de esta empresa, pero luego también te vimos en conciertos y luego te vimos haciendo acá el programa. Tú en Venezuela ya traías un background de locutor, todas estas cosas. ¿Qué tanto estabas haciendo en ese inter cuando estabas soltero? Porque lo hiciste todo estando soltero. Sí, y qué suerte, fíjate, qué suerte que lo pude hacer todo en su momento, ¿no? Porque los tiempos van cambiando y las realidades van cambiando. No es mejor, no es peor, simplemente es diferente, ¿no? Yo cuando estuve en Venezuela duré muchísimos años en la industria del espectáculo, porque yo trabajaba en una emisora de radio como productor, como creativo. Y entonces en esa emisora de radio, pues tú bien conoces ese ritmo y comienzas a conocer gente que de repente llega un día y te dice, oye Luis Felipe, necesito tal cosa para tal espectáculo y necesito tal cosa para tal concierto y necesito. Y un día llegó una persona que para mí es mi padrino en la industria del espectáculo, que se llama Jesús Petit, conocido por su sobrenombre de Boca Chico. Él es el dueño de una de las agrupaciones más importantes de música tradicional zuliana, la gaita zuliana, que se llama Gran Coquibacoa, pero además es uno de los empresarios más visionarios que ha tenido Venezuela. Y Boca Chico en aquel tiempo llegó a la emisora de radio y me pregunta que si yo le puedo conseguir personal de logística y seguridad para un concierto que él traía. Entonces yo le dije, sí, déjame ver con algunos contactos cuánto tienes de presupuesto. Y cuando dijo el presupuesto, yo decía, ¿cuánto? ¿Con tanta lana para eso? Y entonces agarré y comencé a mandarles SMS, no había WhatsApp, a mis amigos. Y, oye, levante la mano, ¿quién le gustaría trabajar en este concierto? Y le voy a pagar tanto. Y no sé, al cabo eso fue a las 10 de la mañana y para las 10 de la noche ya tenía yo una lista de 150 personas, amigos, de conocidos, el primo del otro, que querían trabajar. Y entonces al día siguiente lo llamo y le digo, señor, esta es la lista de la gente. Y él se quedó asombrado, me decía, Luis Felipe, yo tengo un mes aquí en San Cristóbal y no he podido conseguir a 10 personas y tú de un día para otro me conseguiste una lista de 150 personas. Yo le dije, sí señor, se me hizo fácil porque tengo conocidos aquí, conocidos. Le dice, oye, ¿no te gustaría trabajar para mí como asistente de producción? Yo tenía, creo que 15, 16 años. Entonces, cuando a esa edad, un empresario de esa magnitud, el empresario de espectáculos más importante de Venezuela, te invita a que trabajes para él como asistente de producción en la industria del espectáculo, pues obviamente le dices que sí. No te pones a pensar en horarios, que si tu papá te va a dar permiso porque eres no. te va a dar. Entonces le dije que sí a Boca Chico y comencé a trabajar dentro de la industria de la mano del más grande de esa industria del espectáculo en Venezuela. Solamente habían 2 empresas y él era una de esas empresas. Entonces, a partir de ahí, comencé a entender la industria del espectáculo desde una óptica diferente a la que la mayoría ven cuando van a un concierto. Y comencé a trabajar con él, comencé a aprender mucho de él, de todo lo que era la negociación. Yo era de las personas que estaba al lado de él cuando él estaba negociando un artista, cuando estaba negociando un venue, una plaza, cuando estaba negociando una gira. A mí me tocaba que estar al lado de él y aprender de Boca Chico, de Jesús Petit. Entonces, luego se me hizo fácil conseguir personas para trabajar en los conciertos. Y cuando cumplí los 18 años, que era legal, digamos que tenía la edad legal para tener un negocio, una empresa, entonces registré ante un notario mi primera empresa que se llamó Máxima Seguridad y era una empresa de espectáculos, era una de logística para espectáculos. Entonces yo con esta empresa, entre comillas, era un niño con un registro de un notario, yo lo que hacía era proveer a este empresario y a todos los demás que llegaban a mi ciudad
del servicio de logística para espectáculos. Y así llegó un día una invitación precisamente de Jesús Petit, fue Gilberto Santa Rosa a Venezuela y se iba a presentar en 14 plazas, y a mí me tocó ser el jefe de logística de la gira de Gilberto Santa Rosa. Después llegó Ricardo Montaner, después llegó Franco De Vita, después comenzaron a llegar artistas internacionales que para nosotros en Venezuela en ese momento tenían el auge de Vicente Fernández, Alejandro Fernández, y que los empresarios mexicanos iban a Venezuela. Y entonces a ese momento, a los 18 años de edad, 20 años de edad, pues yo ya traía 4 o 5 años trabajando dentro de la industria, y aunque era un niño, un adolescente con 18 años de edad, ya traía yo un nivel de responsabilidad con respecto a lo que era la industria del espectáculo, la industria de la radio, y me comencé a meter porque me apasionaba, porque me gustaba y porque me pagaban muy bien estar dentro de la industria. Entonces hice ese background, esa experiencia que pude lograr tanto dentro de la industria de la radio como dentro de la industria del espectáculo, aprovechando las oportunidades que aparecían en ese momento, ¿no? Aprovechando esas bolitas que te ponen, que te lanzan así, y que si tú no la bateas y que si tú no la agarras va a venir otro y la va a agarrar, pero afortunadamente me tocaron a mí y afortunadamente las pude hacer yo, y para suerte mía hice un buen desempeño, cumplí con la expectativa de los empresarios y comencé a convertirme en el preferido de ellos en esa zona de donde yo vivía. Oye, y digo, todo esto se oye muy bonito y después te trasladas, cambias de país porque pues ya, como bien lo mencionabas, en Venezuela estabas empezando con una situación bastante crítica, llegas a México, de ahí te vas hasta Tijuana, que tiene esta frontera con Estados Unidos, y Tijuana sí es como un mundo aparte, está muy, muy diferente al resto del país. Y se oye todo muy bonito, pero ¿a poco no ha habido derrotas o momentos en los que le has apostado a un proyecto y que ese proyecto no funcione y que te haya llegado a desanimar y que ahora ya lo ves como esa fortaleza porque de ese proyecto que no funcionó creciste o aprendiste, pero que en su momento te haya dado para abajo? Muchas veces, Nelly. Incluso yo me atrevería a decir que son más numerosas las veces cuando las cosas no me han funcionado que cuando las cosas me han funcionado. La ventaja creo que es un poco de la programación que puedas llegar a traer en tu mente, ¿no? Yo fui educado en un ambiente donde de alguna manera u otra la educación era invitarte a sobrevivir e invitarte a levantarte, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Practiqué deportes, y en los deportes que practiqué, un día se me ocurrió creerme que yo era especialista en artes marciales, y me comencé a practicar taekwondo, y practicando taekwondo, un día, después de un mes, 2 meses de estar entrenando, al Shaolin se le ocurre decirme que yo vaya a participar en un campeonato, es un campeonato estatal. Ni siquiera había yo tenido mi primera pelea municipal o local, y de repente me dice, vete a un campeonato estatal, y me pusieron una madriza, Nelly, me dieron una golpita ese día que yo todavía siento dolor por acá, por el hombro de la golpiza que me dieron hace como 20 años, ¿no? Y yo salí de ahí ese día llorando, humillado, porque lo que me hicieron fue humillante en términos deportivos, en términos de golpiza. Oye, ¿no será que el maestro se quería deshacer de ti? Buen análisis. Y yo me acuerdo déjame desanimarlo. ¿Cómo le hago para que ya desista? Lo voy a mandar a una competencia. Tal cual. Y yo me acuerdo que un día me levanté y me fui a poner el uniforme, y un amigo que estaba conmigo en ese momento me dice, neta, Luis Felipe, ¿no aprendiste la lección? Es decir, ¿no te bastó la madriza que te pusieron? Entonces yo le contesté, le dije, a ver, brother, ¿tú crees que va a ser la primera vez que me den una de esas? Dame chance de yo pegarle a alguien, dame chance de yo hacer algo. Y entonces regresé y le dije al Shaolin, me puse al frente del Shaolin, el Shaolin me mira y me dice así como que, neta, regresaste, no puede ser. Entonces comencé a identificar cuál era mi fortaleza,
Y mi fortaleza era que yo pegaba muy duro, porque siempre he sido grueso, grande, con mano grande. Entonces comienzo yo a utilizar esa fortaleza y yo ya no podía irme por los puntos. En Taekwondo marcas puntos y el que marque los puntos es el que gana. Entonces, ¿qué hacía yo? Aplicaba la fuerza. Y resulta que cuando yo pegaba una sola vez, el contrincante caía y ya no se volvía a levantar. Entonces yo ganaba porque el contrincante era noqueado o lo sacaba de la jugada. Entonces yo dije, yo no puedo practicar taekwondo pensando en que voy a marcar puntos. Yo tengo que practicar esto golpeando fuerte para eliminarlos en el único golpe que me permitan dar, porque ellos son más ágiles que yo, porque eran más delgados, más hábiles, más que tenían mejor entrenamiento. Y entonces yo era una persona que decía, pues yo voy a pegar duro. Esa anécdota, Nelly, me ha servido para el resto de mi vida, porque entonces me meto en algo donde probablemente no tenga la habilidad o la fortaleza que tengan otras personas, pero no por eso lo voy a abandonar. Y actualmente, ya ahorita son 42 años de vida que tengo, con 42 años he aprendido o solamente me meto donde estoy a gusto, solamente hago lo que me gusta, solamente me meto en proyectos o participo en proyectos donde estoy feliz, donde elijo, ya es elección, ya lo elijo estar y participar en esos proyectos. Y entonces ahorita es totalmente diferente la historia porque ya no estoy dispuesto o ya no estoy tan propenso a estar recibiendo los golpes que recibía antes, sino ahora digo, esto no es lo mío, me salgo y me encamino por lo que me gusta, por lo que únicamente me late, por lo que únicamente me genera buena vibra, por lo que únicamente me hace feliz. Entonces, solamente me van a ver participando en actividades o en cosas que me satisfacen 100%. Pues definitivamente uno con la madurez aprende a elegir sus batallas y dejar de desgastarse en donde no vale la pena, ¿no? O sea, sí aprende uno con el tiempo y con los golpes de la vida. Totalmente, ¿no? Es decir, yo ahorita no me metería a una pelea de taekwondo estatal ni porque me lo instruyan. Si me dice un Shaolin Met, no me meto. Y si me dan una madrina de esas que me dieron a mí, no me volvería a levantar, a volverme otra vez aquí estoy, porque no, ya aprendí la lección, ya entendí que eso no es lo mío, y me meto donde sé que soy útil, donde sé que puedo aportar, donde sé que me muevo como pez en el agua. Es más cómodo ahorita. Oye, pero que eso es más fácil. Bueno, sí, ahorita a mis 42 años ya no necesito yo tener que ir a batallar contra la corriente, ya necesito hacer lo que me satisfaga, lo que me guste, porque ya esa etapa ya la viví, la aprendí y ya ahorita, como tú bien lo dices, elijo mejor mis batallas y solamente nado en aguas que sean favorables para mí. Es como a mí si me dices, ay, vamos a patinar, ¿no? Y la gente dice, ay, sí, qué padre, vamos a patinar, qué curada. Yo me acuerdo que yo era el as de la pista de patinaje. De pura nada me subo a los patines. Si cuando tenía la discabilidad no salía del piso, menos ahorita. Qué necesidad, ¿no? O sea, sí, así, algo así, ¿no? Como así es. No hay necesidad de hacer cosas en las que sabes que sí, no tienes que aportar, ¿no? Así es. Oye, Luis Felipe, ¿y tu familia? ¿Qué te dijo tu familia en Venezuela cuando dices me voy? Cuando dices no regreso, cuando dices ya tengo por qué quedarme y estoy a gusto aquí. Mira, Nelly, lo que pasa es que la situación que se estaba viviendo en ese momento en Venezuela no dejaba que se pusiera en discusión una decisión como la que yo estaba tomando. Incluso hubo un momento dramático, peligroso, justo antes de que yo tomara esta decisión, en donde en algún momento mi vida estuvo en riesgo, en donde hubo amenazas contra la integridad, contra la vida, contra la familia. Afortunadamente el equipo con el que yo trabajaba era un equipo muy profesional, era un equipo que estaba entrenado para manejar este tipo de situaciones y evitaron de que eso trascendiera, de que eso llegara a otro nivel o a otra instancia. Y cuando yo converso con mis papás
con respecto a lo que había sucedido y les digo cuál es mi decisión, mi papá y mi mamá pusieron rodilla en tierra, se persignaron y agradecieron de que yo estaba tomando esa decisión. ¿Por qué? Porque para ellos siempre fue prioridad la integridad, ¿no? La vida, que uno esté bien, que uno esté tranquilo. Y yo hasta ese día, hasta ese momento que tomé esa decisión, yo había sido la piedra en el zapato para mis papás con respecto a la terquedad. Era lo terco, era el que yo creía en ese momento, estaba convencido que lo que yo estaba haciendo iba a cambiar el mundo, iba a cambiar al país, y entonces yo era de los que me metía en las manifestaciones, yo era de los que hacía acciones de liderazgo estudiantil, yo era el que tomaba decisiones como irme a privar a una autoridad para que presionarlo, para que pudiera tomar decisiones a favor de unos estudiantes. Yo hacía cosas que para mí eran justificadas en un ámbito de rebelde, en un ámbito de líder social y de las luchas. Yo puedo cambiar el mundo. Sí, Ni es... y en ese momento lo creía, es decir, yo estaba absolutamente convencido que así iba a ser en ese momento. Entonces, cuando yo tomo la decisión y les digo, me voy y me voy ya, es decir, yo no tenía pasaporte para salir de Venezuela porque nunca en mi vida había estado la posibilidad de salir de Venezuela. Para mí Venezuela era el paraíso y para mí Venezuela era el lugar donde yo iba a vivir toda mi vida, trabajando toda mi vida, porque si a los 14, 15 años yo ya estaba trabajando con un gran empresario en la industria del espectáculo, ya estaba haciendo radio, ya estaba haciendo producciones, imagínate ahorita a los 42 años cómo estuviera mi vida, ¿no? Claro. Ya un camino recorrido. Entonces, mi visualización era esa. Entonces, cuando yo decido salir, yo no tenía pasaporte y el pasaporte lo otorga el que es gobierno y el que era gobierno, lo último que quería era dejarme ir. Claro. Entonces, tuve que valerme de algunas amistades, de algunos conocidos para poder de manera legal poder conseguir el documento que no necesariamente fuera emitido en Venezuela. Y en aquel momento entonces un gran amigo mío que era hijo de quien era el cónsul de Venezuela en Colombia me dice que el consulado de Colombia estaba entregando pasaportes a quien se presentara y lo solicitara. Y entonces invité a un primo mío, a Ever, a que me acompañara en esa aventura de ir por un pasaporte a Colombia, un pasaporte venezolano a Colombia, legalmente entregado, legalmente hecho, pero bajo las circunstancias de que sabían de que si yo aparecía en el sistema me iban a bloquear, ¿no? La ventaja que teníamos en ese momento era que la tecnología no existía como ahora, por lo tanto, ese consulado no tenía un sistema conectado a Caracas. En automático, pues no. Así es, entonces, ¿qué pasaba? Me podían entregar el documento legal y hasta 15 días después, más o menos, era que se iba a reflejar de que a mí me habían entregado ese documento. Para cuando eso sucediera, yo ya iba a estar fuera de Venezuela. Tú ibas a estar fuera. Entonces, fíjate que ahorita que mencionas eso, a mí en el 2007 me tocó estar en Miami, me fui varios meses por allá y conocí muchísimos venezolanos que tenían que ver con el medio de la comunicación, porque obviamente al momento de llegar, tú buscas agencias, ¿dónde coloco mi voz? ¿Qué hago aquí? Conozco varios venezolanos que precisamente habían salido de Venezuela por la situación y estaban ellos buscando su asilo político. Y me decían, es que estar en medios de comunicación en Venezuela eras como el enemigo número uno de la situación política y por eso es que ellos estaban pidiendo el asilo y que era muy seguro que Estados Unidos se los pudiera dar. O sea, en realidad sí había esta parte como del acoso contra los medios de comunicación. Sí, y sigue existiendo y es una fase natural de cualquier gobierno en cualquier parte del mundo que tiene la necesidad de controlar la información, ¿no? Lo primero que comienzan a golpear, a desprestigiar, son a los medios de comunicación, primero como instituciones, como medios de comunicación, y después se van a casos particulares, ¿no? En el caso mío, yo trabajaba como jefe de prensa
y de relaciones públicas de una institución que era opositora al gobierno de ese momento, el gobierno del chavismo, y entonces pues yo era la amenaza. Además yo era joven, estaba muy morrito, y esto hacía de que fuera un poco más agresivo en la forma de pensar, en la forma de moverme. Yo escribía algunos discursos y eso también hacía que constantemente estuviera en el ojo del huracán. Entonces, cuando quisieron golpear a la institución a la que yo pertenecía y al equipo al que yo pertenecía, pues probablemente yo era uno de los puntos más fáciles, ¿no? Porque decían, este güey lo asustamos y se va. Y bueno, y aguanté hasta que te digo que ya llegó un momento en el que ya dices, ok, bueno, yo no voy a arriesgar mi vida ni la de mi familia por una tontería como estas, así que cuando tenga la oportunidad me voy, y fue cuando sucedió. Entonces, aparece la oportunidad. Y mis papás encantados de la vida, inclusive aquí hay una anécdota un poco trágica, pero bonita para mí en este sentido. Yo salí en los primeros días de enero del 2004 de Venezuela, y 3 días después 14 personas del equipo con el que yo trabajaba fueron presos políticos, los pusieron como presos políticos. O sea, que pudiste haber estado en ese grupo de personas definitivamente. A mi papá lo llamaron y le dijeron, oye Felipe, nada más para que sepas, me acabo de encontrar una lista de las personas a las que se le tenía que aprender y el nombre de tu hijo estaba allí. Y mi papá, pues imagínate, ¿no? Mi papá y mi mamá, así como que bendito sea Dios, tú estás fuera. Después para ellos fueron 2 años de tragedia, en el sentido de que tenían que ver cómo los papás de estas personas que estaban presas batallaban porque los tenían en condiciones que no eran las ideales. Entonces fue toda una historia que mi papá y mi mamá cada vez que podían bendecían, cada vez que algún amigo de nosotros, porque hubo muchísimos, caían presos o eran víctimas del régimen. Mi mamá me llamaba y me decía, ay, cómo bendigo que tú estás en México, cómo bendigo que tú estás bien allá. Entonces fue un momento que rompe la rutina de las despedidas trágicas cuando alguien se va. Aquí hubo satisfacción y hubo... Aquí era adiós, gracias, que se va, ¿no? Sí. O sea... Así fue. Qué fuerte. Pero yo creo que tu historia, muchos se pueden sentir identificados en el momento en el que tienen que tomar una decisión, ya sea por una cuestión precisamente donde su vida corre peligro o donde económicamente ya no hay para dónde hacerse, y es por eso que buscan el dar el brinco y buscar ese sueño americano. A lo mejor a ti se te dio de manera diferente y no era tu intención llegar a Tijuana porque te ibas a cruzar. Las cosas se dieron de diferente manera, pero mucha gente sí se puede sentir identificado contigo en ese proceso de tener que salirse, de dejar a la familia, de buscar una oportunidad, de que las cosas se fueron acomodando, ¿no? Inclusive en el proceso, Nelly, en los años que tengo aquí en Tijuana, hubo 2 ocasiones donde se me invitó o se me ofreció la oportunidad de vente para acá, para Estados Unidos, radícate aquí y nosotros nos encargamos de tus papeles, pero tendrías que vivir aquí, no podrías moverte de aquí, tendrías que quedarte aquí, qué tal, bla, bla. Y yo en esas 2 ocasiones sé que va a haber cuestionamientos de que qué tonto, cómo no lo hiciste, estás bien tonto, eso tenía que haber dicho que sí, pero yo rechacé las 2 invitaciones que se me hicieron en el momento porque yo estaba muy concentrado en el proyecto laboral que estaba viviendo en ese momento y estaba muy concentrado en el proyecto de familia, ¿no? Construyendo mi familia. Y entonces yo decía, si yo me voy ahora en este momento, voy a tener que romper estos 2 proyectos que ya había encaminado, que ya estaban establecidos. Y yo dije, bueno, si esto me lo hubiesen ofrecido en un momento donde hubiese estado soltero, donde no hubiese estado casado, y en un momento donde laboralmente no tuviera el compromiso que tengo ahorita, yo lo hubiese aceptado, obviamente, pero uno tiene que tomar decisiones en base a las realidades, ¿no? Es como el vato que se casa, pero quiere seguir todos los viernes saliendo con sus amigos y cree que eso es normal, ¿no? Perdón por aquellos que me están escuchando y que les digo... pues, si te casas es porque quieres estar en pareja, ¿no? O claro. sea... Entonces, que puedas salir, claro que puedes salir, sí. Que puedas compartir, claro que te puedas echar unas cervezas con los compas, por supuesto,
Pero si pretendes hacerlo con el mismo ritmo que lo hacías cuando estabas soltero, tu pretensión es absurda. ¿Por qué? Porque ya estás entrando en una fase diferente y te tienes que adaptar a esa fase diferente. Entonces, no te cases, ¿no? Entonces, yo hice aquí eso, ¿no? Tomé la decisión porque yo no venía buscando el sueño americano, yo venía buscando crecer, yo venía buscando mejorar, yo venía buscando ser mejor persona, mejor profesional, mejor pareja, y yo ya lo estaba logrando, estaba sintiendo en ese momento que estaba comenzando algo y que aceptar esa oferta de irme al otro lado iba a romper eso que yo ya estaba haciendo en ese momento. Entonces dije, no, me quedo, sigo con mi proyecto laboral, sigo con mi proyecto de vida y a ver dónde me lleva eso. Y hoy día no me quejo, no me arrepiento, porque gracias a haberme mantenido en esa parte estable, hoy tengo una hermosa familia, que es mi fortaleza, que es la base que me sostiene como ser humano, como individuo, y que me ha permitido conocer otras ofertas laborales, profesionales, que no me va mal, me va muy bien, gracias a Dios, no me puedo quejar, y que en ese sentido entonces no tuve que hacer una ruptura en ese momento y que me pude mantener en la ruta que yo llevaba, ¿no? A mí en una ocasión me buscaron también, ¿no? Para una estación de radio y me dicen, te vas a X ciudad de Estados Unidos, ¿no? Y yo, ok, pero pues vamos viendo qué me ofreces y déjame como investigar. Entonces me dan la ciudad en la que me habían ofrecido, me meto a investigar cuánto costaban las rentas, más o menos a cuánto estaba, no sé qué, no sé cuánto, pero me dice, no te podemos arreglar papeles. Ah, no. Entonces, a ver, ¿cómo? Yo me voy a ir de indocumentada. O sea, permíteme, desde que yo nací, yo vivo en una ciudad fronteriza y estoy acostumbrada al ir y venir. Y estoy haciendo fila así yo y voltear y decir, perder privilegios de poder pasarme de un país a otro, de quedarme sin ser una persona, como dicen los norteamericanos, ¿no? A los que tienen Sentry. Te estoy dando la confianza, Privilegio. o sea, el privilegio, ¿no? Y es decir, perder todo esto y al final del día, con los gastos que se generaban estando en otra ciudad, terminaba ganando lo mismo que yo estaba ganando aquí. Decía, ¿dónde está el beneficio? Entonces, hay veces que la gente no puede ver, que esa oportunidad la tienes que dejar pasar, simple y sencillamente porque no es su momento o no te está dando lo que a ti en ese momento te beneficia, ¿no? Ahora bien, Nelly, eso lo otorga únicamente la madurez. Cuando se tiene una madurez, cuando hay una sensatez, te permite ver todo ese tipo de cosas. Probablemente alguien que no haya tenido esa sensatez que tú tuviste en ese momento para tomar esa decisión y saber decir que no, porque decir que no es todo un trabajo. Está complicado decir que no, porque eso hay personas que no lo ven de la manera positiva, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tonta? ¿Cómo no se fue? De ahí hubiese sido la oportunidad. Y luego los consigue, porque eso en cualquier momento los consigue y tal. Bueno, pero también en esa sensatez hay que plantearse, ¿está bien sí y si no? Y si esto me pudiera llegar a traer problemas legales, y si esto me pudiera llegar a traer problemas económicos, ¿de qué sirve ir a intentar meterme en una experiencia que las probabilidades de que las cosas no salgan como deben ser son muy elevadas? Pues prefiero de repente mantener la comodidad o la situación, el confort que me da la situación actual, pero no me arriesgo, ¿no? Y eso es una buena decisión en ese sentido. Lo mismo me pasó a mí. A mí sí me estaban ofreciendo los papeles, porque sí me dijeron, te arreglamos y tal, pero eso significaba dejar un proyecto que ya había iniciado y que yo no quería. Yo en ese momento no estaba dispuesto a aceptarlo, ¿no? Y que bien, como bien lo dices, y no me arrepiento de no haber dicho Al contrario. que no. Hay veces que uno tiene que aprender cuándo decir, con permiso, esto no es para mí, o con permiso me retiro, o con permiso ya cumplí mi ciclo, ¿no? Así es. También. Bueno, Luis Felipe, vamos a cambiar de tema. Okay. Quiero que me digas, ahorita ya lo mencionaste, tienes 42 años. Sí. ¿Qué le dirías al niño de 6, 7, 8, 9 años que vivió en Venezuela?
Si tuvieras la oportunidad de tenerlo enfrente de ti. Ah, A Luis Felipe en chiquito. y- mira, mm, que, que sí lo va a lograr, que sí lo va a lograr, que tenga paciencia. A veces a los seres humanos por naturaleza nos invade la desesperación, ¿no? Puta, y si no se da, este, y si esto, y si lo otro, y entonces comienzan las preguntas hipotéticas a darle vueltas a la mente. Y Pero eso ya es un niño más, o sea, ya estás hablando de un adolescente. Cuando empieza con las preguntas es al adolescente, ¿no? ajá, sí, Y sí, bueno, bueno, entonces le diría que siga haciendo lo que está haciendo, ok. que siga haciendo lo que está haciendo. ¿A qué jugabas a esa edad tú? Uy, a todo, Nelly. Yo era el morrito que te jugaba a todo. Gracias a Dios, en la casa no existían los videojuegos, porque los papás no nos dejaban. Y entonces nos invitaba eso a jugar lo que fuera. Yo desde muy niño fui muy deportista. Siempre, siempre, siempre estuve practicando natación toda mi vida. Mientras que viví en Venezuela, siempre practiqué natación. Fui nadador profesional, representé la selección del estado Táchira, representé la selección de Venezuela, entonces fui nadador destacado, fui deportista destacado en natación. Eso nos mantenía muy ocupados. Y con los juegos era afortunado porque una familia inmensa donde para nosotros jugar con nuestros primos era una delicia. Entonces era un niño juguetón que jugaba a todo, a lo folclórico, a lo coloquial, a lo urbano, que era el juego que siempre se jugaba. O sea, como la traes, los encantados, las Pero fíjate escondidas. esto, yo era el rarito del grupo porque yo siempre andaba hablando en el micrófono. Yo siempre era el jugador presentador. A eso quería llegar. Quería saber si tu esencia estaba Sí, ligada con los medios de comunicación y el micrófono. pues mira, Nelly, mira, hay una anécdota muy bonita porque en mi familia se acostumbraba a hacer un reencuentro familiar, ¿no? Ok. Esto fue una locura que se le ocurrió a algunos tíos de que vamos a reunir a toda la familia durante un fin de semana en una ciudad. Y entonces no teníamos idea de cuántos éramos hasta que una vez en un reencuentro familiar llegaron 680 personas a meterse en una hacienda y que éramos todos familia porque la única condición para poder asistir era que llevaras el apellido Cárdenas o el apellido Colmenares, que era el apellido de mis abuelos, y entonces no podía entrar la novia de, si entraba era la esposa de, y entonces... No, bueno, si hubieran entrado las novias hubieran sido 900. O sí, sea, no, ¿cómo? Sí. Y entonces, cuando nosotros, para mí, yo era un niño cuando viví esa primera experiencia en mi vida. Nelly, para mí significó eso impactó mi vida de una manera muy positiva, porque saber que tienes 680 personas que son tu familia, y utilizábamos un gafete inmenso que, por ejemplo, decía, mi nombre es Luis Felipe, soy hijo de Felipe de Jesús Cárdenas y Azucena Romero. Vivo y entonces ponía, por ejemplo, Táriba, que era la ciudad donde yo vivía. Y entonces tú llegabas y conocías rápido, tú eres el hijo de, oye, y comenzabas a tener un parentesco. En ese primer reencuentro familiar, yo creo que yo tendría, no sé, como unos 10 años, 12 años cuando mucho, hubo un evento que a mí me tocó que conducirlo. Y yo era el conductor del evento. Entonces, el conductor oficial. O sea, oye, y no era un público de 3 primos. ¿no? O sea, entonces, wow. me daban el micrófono y a los 12 años yo era el presentador porque se hacía un certamen de belleza en mi familia para elegir la reina madre o la reina adulta y la reina niña. Entonces yo era el conductor de ese evento. Luego llegaba la noche cultural del fin de semana familiar y yo era el presentador
de la noche cultural. Pero esto iba ligado con que en el colegio donde yo estudiaba estaban haciendo una obra de teatro y obviamente yo estaba en la obra de teatro. Él levantando la mano y yo... Por favor. Y luego había un concurso de oratoria y yo estaba en el concurso de oratoria. Y luego todo lo que podía hacerse en ese sentido, yo lo hacía. Y mi juego favorito era meterme al baño y en el baño jugar a ser el locutor. Entonces, yo agarraba y con el tubito donde se mete el papel de baño, ese tubito yo lo sacaba, ponía el papel de baño en una esquina y con ese tubito yo era locutor. Y entonces me gustaba hacerlo en el baño por el eco. El eco, la acústica del baño, ¿no? Entonces, pues yo era un niño que agarraba e imitaba. Que por cierto, en el baño es donde mejor canta uno, cuando se está bañando, bueno, hasta entonado estás. Así es. Entonces yo era el locutor niño que imitaba a quienes hacían radio en ese momento. Y no sé si aquí en México sucedía lo mismo, pero quienes hacían radio cuando yo era niño, era un estilo del locutor de la voz engolada, el locutor... Sí, cómo no, en aquel entonces sí. Yo me metía al baño y... Amigos y amigas, muy buenos días. Yo soy Luis Felipe Cárdenas transmitiendo desde la ciudad de San Cristóbal, la ciudad de no sé qué. Y ahora vamos a escuchar al tema de no sé quién, con no sé qué. Adelante. Y entonces le daba play al cassette con el que me metía al baño y ahí sonaba la rola, ¿no? Ya cuando iba, adelantaba la rola porque quería jugar a que ya veníamos escuchando al artista no sé quién, ¿no? Y yo armaba mis cassettes con mis rolas para yo presentar mi programa de radio. Y entonces, ese era mi juego divertido. Yo jugaba a ser locutor, yo jugaba a ser presentador, yo jugaba a hacer entrevistas, ese era mi juego más divertido y lo que más me gustaba era que mi juego solitario, no necesitaba a otra persona para hacer el juego y con eso me divertía, ¿no? Me divertía muchísimo jugando a eso y estando dentro de los medios sin estar dentro de los medios. Pues definitivamente estás siendo fiel a tu esencia, le estás cumpliendo a ese niño. Sí, porque yo lo que me he dado cuenta es que uno trae esa inquietud en a qué jugabas, no es como cuando te preguntan ¿y qué querías ser de grande? Sino a qué jugabas, ahí estaba marcando que lo tuyo tenía que ver con los medios de comunicación y que ahora que además compartes tus conocimientos en este nivel docente porque eres un maestro. ¿Cuánto llevas ya de maestro? Mira, oficialmente ya llevo 6 años en DCI, que es el sitio donde me han ofrecido la oportunidad de ejercer, lo cual agradezco inmensamente. Ahí ya llevo 6 años de planta trabajando como docente. Ajá. Y ahora, en esta nueva etapa de darle forma a tu podcast titulado La Cápsula, de la cual pues estoy muy orgullosa porque me invitaste a ser tu madrina. Entonces, gracias. Mira hijado, qué bueno que ya te animaste, qué bueno que le estás echando ganas a eso. Ahí estás otra vez de nuevo en contacto con el micrófono, no solo como docente y como compartiéndole ese amor al medio de comunicación que transmites con tus alumnos, sino también haciendo un proyecto para ti, un proyecto en el que puedas compartir, ¿no? Mira, es una historia muy curiosa, Nelly, porque como docente, una de las materias que yo doy es expresión oral. Yo me siento muy afortunado, porque para mi suerte, mi jefa, Marta Saldívar, Lourdes Villegas, que es mi coordinadora, son personas que me han permitido hacer lo que a mí me gusta, inclusive con las materias que doy. Es decir, todavía no ha habido el día que a mí se me imponga dar una materia, y menos una materia que a mí no me guste. Entonces, cuando me permiten o ejercerme como docente o ejercer la docencia, me han permitido elegir cuáles son las materias que yo quiero dar. Y expresión oral es una de las materias que más me fascina porque pues puedo compartir con los alumnos la experiencia, el conocimiento, las herramientas que se me han enseñado. En expresión oral enseño a hacer podcast. Una de las actividades que hago con los alumnos es hacer un podcast. Y hace muchísimos años... Así, ¿no? Ajá. Hace como 3 años, para ser preciso. Los ejercicios que traía
con los que enseñaba a hacer el podcast se borraron de la computadora que yo traía en ese momento. Se perdió. Fue una computadora que le entró un virus y no se pudo rescatar nada. Perdí esa información. Al momento de reorganizar la materia, dije yo, ¿dónde fue que encontré estos archivos? Ya ni me acordaba, ya no los encontraba. Entonces dije yo, los voy a hacer yo. Y entonces me puse a escribir un guión de cómo hacer una entrada, de cómo hacer una cortina, de cómo manejar un tema para un podcast. En aquella época los podcasts estaban más enfocados a segmentos de unos 5, 6, 10 minutos, donde hablabas de un tema y eras nada más tú y la voz. No se acostumbraba mucho en aquella época a hacer esto que estamos haciendo tú y yo ahorita, que es el formato entrevista. Y entonces yo escribo un podcast y para presentárselo a mis alumnos, lo bauticé y le escribí La Cápsula. Y grabé todo, hice todo, di mi clase, los enseñé a ellos. Varios de ellos hicieron podcast que mantuvieron por mucho tiempo. Y yo guardé todo eso en un cajón. Haz de cuenta que ahí quedó guardado. Y ahora en la cuarentena, como tú bien lo decías hace rato con respecto a organizar tus cosas, limpiar el refri, yo me puse a sacar algunas cosas que necesitaba, que estaba buscando, y de repente un folder que dice el podcast. Lo abro y dice La Cápsula. Le doy play y escucho y digo yo, no manches, ahí está guardado esto. Y me pongo a ver el guión, ahí está el guión, ahí está. Y yo comienzo a decir, híjole, ¿por qué yo no eché a andar esto? ¿Cómo es posible? Y entonces, agarré, salí del folder y seguí haciendo otras cosas. Esa misma tarde, noche, me llega una invitación a escuchar un podcast de un doctor y lo escuché y dije, está bueno. 2 días después escucho otro y de repente me llega un mensaje tuyo diciéndome un WhatsApp, hola Luis, te invito a que escuches mi podcast, no sé qué, Un Café con Nelly. Y cuando yo lo escucho dije, aquí va la ruta, lo tengo que retomar. Yo ya estaba haciendo las vestiduras, ya estaba haciendo algunas cosas que ya tenía armadas. Y entonces dije, me voy a poner a ver cómo está actualmente el mercado del podcast, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que está funcionando, cómo se está haciendo. Entonces me agarré y me clavé en contenido. Yo traigo una cuestión de eso, que cuando me mete un tema en la cabeza, me aboco al tema y me puse a investigar sobre los podcasts. Entonces escuché los tuyos, escuchaba otros, y agarré y dije, ok, si no lo hago ahora, no tengo ninguna excusa para hacerlo. Y entonces todas las noches, antes de acostarme, le dedico unos minutos a consumir contenidos de podcast, a educarme nuevamente, a escucharlos nuevamente. Y hice la cortina, grabé una presentación, te la envié a ti y pidiéndote, ¿no? Oye, Sanoja, ¿te gustaría ser mi madrina? ¿Te gustaría participar en mi primer podcast? Y ahora estoy en la fase de lanzamiento, ya toda la parte de preproducción ya la terminé y ahora estoy en esa fase de lanzamiento de mi podcast, en donde se llama La Cápsula, en donde ofrezco sin ninguna otra intención, de una manera muy sencilla y muy humilde, ofrezco dosis de contenidos que son tendencia en México y en el mundo, ¿no? Para hablar de temas que creo que a la gente les puede importar, para conversar con gente que estoy seguro que dejan una huella, gente que han tenido a su paso algo positivo y que ese tipo de experiencias, de anécdotas, valen la pena compartirlas, porque como tú bien lo decías hace rato, con una sola persona que se impregne de esto, con una sola persona que valore ese contenido que uno saque, ya vale la pena entonces haber tenido participación en una dinámica como lo que es un podcast, por ejemplo. Y agarrar lo bueno de la tecnología, ¿no? O sea, irnos adaptando. A mí sí fue algo que me costó muchísimo trabajo. Tú no, porque tú sí te gusta la cuestión de la producción, las redes sociales, lo compartes con tus alumnos. Bueno, tenías hasta esta materia, ¿no? Te enseño cómo hacer los podcasts. En mi época no existió.
Claro. Y a mí me ha tocado meterme a talleres, a cursos, a tutoriales y aplástale aquí, ponle acá. Y sí fue un camino a lo mejor un poquito más complicado y encontrarte con personas ya que te van apoyando Claro. en el trayecto. Pero sí, buscarle cómo sí y aprovechar la tecnología. Te digo, yo sí estaba peleada, ¿eh? Yo sí decía, a mí me gusta más lo tradicional, pero ¿por qué no? Es una opción y es un extra. A mí me encantó desde un principio el formato del podcast, porque uno de los problemas más grandes que yo tenía, que no es un problema, es una excusa, pero ya sabes que uno le pone, los rebautiza para como Uf. excusas, ¿no? Y Y era el tiempo, si no tienes pretextos, los buscas, los encuentras y te los los inventas. inventas, así Claro. es. Entonces, una de las excusas que yo había estado manejando para no compartir contenidos era la del tiempo. ¿En qué sentido? Bueno, en algún momento me tocó que asesorar a un grupo de youtubers de una empresa muy famosa que estuvo en Tijuana durante muchísimo tiempo y me invitaron a hacer una asesoría y yo les di la asesoría y afortunadamente después de la asesoría que les di, dieron la gran mayoría de ellos un cambio muy radical, se posicionaron muy bien. Y entonces uno de ellos me dice, Luis, no entiendo cómo, si nos estás ayudando a nosotros para hacer esto, no entiendo cómo tú no tienes tu propio canal, por qué tú no eres uno de los youtubers, por qué tú no estás haciendo contenido. E inmediatamente el yo excusa salió, porque no tengo Sí. tiempo, porque esto, bla, bla, ¿no? Y comencé a justificar. Y entonces un día dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Y entonces pensé en el tema, me preparé las luces, preparé la cámara, a eso me dedico, entonces para mí eso es rápido. Y grabé, me gustó cómo se grabó, lo descargué y cuando entré en el proceso de postproducción, a editarlo, a ponerle, comencé, es que no me gusta esto, híjole, es que esta cortina no me encanta, es que no me gusta cómo se ve esto, es que debería tener esto, y lo guardé y me dio flojera y lo retomé como 15 días después y cuando lo quise retomar y lo quise sacar ya el tema no era vigente, entonces dije, no, esto lleva demasiado trabajo hacer una edición Y con tipo eso creo que youtuber. nos pasa a todos, ¿no? O sea, tengas o no tengas Ajá. experiencia, tengas o no tengas bien cuadrado qué es lo que quieres, siempre toda esa vocecita de no lo hagas es la que más jode. Híjole, maldita voz, ¿verdad? Nunca maldigo, pero maldita vocecita, porque te frena mucho. Y entonces entendí que mi fortaleza, que son los contenidos, mi fortaleza, que es el capacitar, el instruir, el asesorar, no es lo mismo hacerlo de esa manera y ponerlo en práctica, porque al quererlo poner en práctica, mi nivel de exigencia supera mi propia expectativa. Y entonces me frustro porque no Ajá. queda como yo quería, no sale. Entonces dije, ok, está bien, no hay problema. Tengo que hacer algo que el proceso de postproducción sea más rápido o que sea más inmediato. Y cuando comienzo a reencontrarme nuevamente con los nuevos formatos de podcast, me doy cuenta que es algo tan simple como una conversación que luego subo. ¿Sabes Prácticamente, ¿no? qué me ha funcionado a mí? Cuando termino las grabaciones, que he estado aprovechando también esta parte de, pues no nos podemos sentar a tomar el café, pero pues vamos a aprovechar la tecnología. Termino y en ese momento, sin verlo, lo mando. Se lo mando a Jessie Carrillo, que es la que edita el podcast en audio, y se lo mando a Juan Vega, que me está apoyando con la edición en el video podcast. No lo veo, Sí. ni lo escucho, se los mando. Y ya después, ¿Qué atrevida eres? es que ¿sabes qué? Si no, no lo hacía. Claro, O sea, claro. porque Sí, a la hora de yo tener que escucharlo, no me gusta, y lo claro. borro, y lo borro, y lo borro. Y lo único que me ha funcionado ahorita es eso. Dije, ¡pum! Termina, y en lo que Sí, se hace el movimiento de que se está grabando y que se pasa este formato, y que si el MP4, y que si el video, y que si, ¡pum! Y ahí te va. No lo quiero ver. Y confío plenamente en quien me va a hacer la postproducción, porque de otra manera Buenísimo. no funcionaría. O sea, también hay que ser así, Buenísimo. ¿no? Arriesgado. Mira, yo todavía no he llegado a ese nivel en el que tú estás. Yo todavía, lo que pasa es que
como tengo las herramientas y lo hago, yo sé editarlo, yo sé vestirlo, sé hacerlo, entonces me siento comprometido de alguna manera u otra a hacerlo de esa manera, pero lo estoy simplificando, es decir, ya ahorita, en este momento, estoy en la etapa, por eso te digo, estoy a punto del lanzamiento, porque estoy en la etapa en el que ya están las vestiduras hechas, ya solamente es prácticamente convertir las entrevistas, y las uno y vámonos, que camine. Entonces eso ahora en este momento ya me tiene más tranquilo. Pero el proceso, por ejemplo, de las vestiduras, de la entrada, de la salida, me apoyé en amigos, en gente a quien quiero mucho y algunos de ellos alumnos, quienes me colaboraron, porque para ellos es un honor poder apoyarme en un sueño, en un proyecto de estos, y yo encantado de ellos porque ellos traen la vibra, la sangre esa de que, profe, ¿qué puedo hacer, profe? ¿En qué le puedo ayudar, profe? Entonces me apoyé de ellos y aunque no son voces profesionales, aunque no son personas que se dedican a eso, tienen todo el ánimo, todo el espíritu. Y entonces le dije, bienvenidos, vamos. Entonces comencé a editarlo, pero me daba mucha risa porque la pura entrada, como no tenía la habilidad para esto, como la tiene un productor, un editor, yo soy productor, lo mío es crear, entrega y hagan. Entonces me puse a hacerlo y llegó un día que dije, me quité los audífonos y dije, ¿sabes qué? Y comencé, ya sabes, ¿no? La típica conversación con uno mismo. Así se queda, güey. Sí, ya, no le sigas buscando, porque o si no, nunca vas a estar satisfecho. Siempre vas a encontrar detalles, ya. Siempre. Vámonos. Y fue cuando tomé la decisión, dije, ok, ya voy a hacer la primera entrevista, ya me voy a buscar a mi primera invitada para poderlo sacar, porque o si no, dentro de 3 años, me voy a volver a encontrar el podcast guardado y voy a decir, puta, si lo hubiese hecho. Ya tuviera 3 años, ya tuviera no sé cuántos episodios. A mí me pasó con la entrada, yo hablé con Jorge Niebla, el Caifán, que es la voz del equipo de béisbol. Entonces le digo, esa es la idea que tengo. ¿Qué onda? ¿Te la avientas? Al rato ya me estaba mandando el audio. Aquí está. Y dije, va a ser para la primera temporada. Y a la segunda temporada ya tengo otra voz. O sea, también quiero dar esa oportunidad que se escuchen diferentes voces, que participen de alguna manera. Conozco muchos jóvenes talentosísimos que tienen ganas de incursionar y a lo mejor escucharse dentro del podcast dicen, oye, yo también lo puedo hacer. Y claro que lo pueden hacer. Y si a mí o a ti te preguntan, ¿cuáles son los pasos? Con gusto los vamos a dar. Claro, encantado. Porque a nosotros nos hubiera gustado que nos dijeran. Sí, no, y que mira, eso es parte del trabajo que nosotros como seres humanos y como profesionales tenemos que hacer. Como yo traigo un principio básico inculcado por mi familia, por mis padres, que es ese de compartir, ¿no? El compartir. Y en el caso mío, por ejemplo, yo todos los días comparto el conocimiento, las herramientas, ¿no? Yo podría hacer muchas cosas sin que me paguen y sería muy feliz haciéndolas. Afortunadamente me pagan y me pagan muy bien y acepto la lana porque también necesito de eso para poder sobrevivir, para poder, así de sencillo, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que yo podría hacer sin que me paguen. Recuerdo muchísimo una anécdota, me tocó trabajar en la gira de Shakira y cuando me invitaron a trabajar en la gira de Shakira, a mí me daba mucha risa porque fue una circunstancia especial, en una condición especial. Mi jefe, Aarón González, es dueño de Light Show, la empresa más importante de merchandising en México y Latinoamérica. Me llama una noche y me dice, oye Luis, tengo una circunstancia especial, la persona que estaba encargada de la gira no puede porque la tengo que enviar a otra ciudad con otra gira y necesito que me acompañes a trabajar en la gira de Shakira. Y yo así como que... Ajá, sí señor, dígame, ¿cuándo sería? No, mira, esto es ya, arrancas la próxima semana. Yo... sí señor, muy bien. Y el otro brinque. ¿Cuáles serían las condiciones, no? Porque obviamente, pues, ¿no? ¿Cuáles estamos hablando? Mira, hay una circunstancia especial, se te manejaría el mismo presupuesto que hemos estado manejando, te incrementaría un poco la comisión. No, además me van a pagar más. Y todo comenzó de una manera, cuando yo colgué muy, ok, sí, señor, está bien, ¿no? Cuente conmigo, sí, adelante.
no, hombre, Nelly, fue para mí una satisfacción enorme conocer a una mujer que admiro, que toda mi vida había admirado por mujer, más allá del artista, y luego ser fan de su trabajo, de su producción, de su historia. Es una chaparrita intensa, con un nivel de exigencia y profesionalismo impresionante, pero un excelente ser humano. Verla cómo se abocaba a las causas de los niños en varias partes del mundo, ver cómo trabajaba, ver lo profesional, ver el nivel de exigencia. Quedé encantado. Entonces yo no lo podía creer, porque de repente, no sé, estábamos trabajando y entraba yo a tomarme un café en el catering que está detrás de la tarima, y de repente entraba ella, se tomaba un café y se iba. Y yo decía entre mí, no manches, ¿cómo es posible Shakira. y me están pagando por esto? Entonces, había muchas cosas que yo podría hacer gratis, es decir, sin duda alguna. Ese sin duda es el secreto para todos, ¿no? Sí. Búscate algo que tú hicieras de manera gratuita y ahí está. Ese es el secreto. O sea, cuando tú encuentras ese momento en el que dices, esto lo haría gratis y además te están pagando, eso es lo que tienes que hacer. ¿Para qué andas buscándole por otro lado? ¿Para qué te andas amargando la existencia haciendo algo que no te deja esa satisfacción? Que a lo mejor te da dinero, pero no te deja esa satisfacción, y pudieras tener algo que sí te gusta y que además te están pagando. Que puedes compartir el conocimiento, Nelly, como tú bien lo decías, compartir el conocimiento es algo de eso que yo constantemente hago, que lo hago porque me gusta, más allá del beneficio económico que esto me trae por el trabajo que hago. Me encanta hacerlo, me encanta compartir con los alumnos experiencias, anécdotas, y cuando yo estoy con ellos, no está un docente asalariado, está un profesional que comparte anécdotas, experiencia, emociones, que comparte conocimientos, y que es un afortunado porque le pagan por eso. Y además que esta carrera pues es de emociones. Sí. No estamos en un cuadro que tenemos que llenar una fórmula. Se tiene que trabajar con las emociones, porque tú llegas a la gente de diversas maneras, de cualquier medio de comunicación, llámese radio, televisión, llámese podcast, red social, incluso la prensa. Tú estás trabajando con las emociones de la gente. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, está bien esto que estamos haciendo, ¿no? Y está bien compartir eso, que otras personas aprendan, que otras personas instruyan. Yo disfruto mucho cuando un alumno me pide consejo sobre un tema que no necesariamente es académico, y luego viene satisfecho, me da un abrazo, o me manda un mensaje y me dice gracias porque lo que usted me sugirió fue lo que funcionó, gracias porque en la entrevista de trabajo hice lo que usted me dijo y me funcionó, gracias por esto. Entonces, ese tipo de cosas que no las quieres, que no trabajas por ello, que no las andas buscando, pero que cuando se dan, satisface, porque dices, mira, qué chingón que se dio de esa manera, qué bueno que funcionó y qué bueno que pude compartir un poquito de lo que yo traía para beneficio de otros, ¿no? Y aprovechando, te doy las gracias por haber aceptado estar en este Café con Nelly. Muchas gracias. Digo, ya estaba pendiente desde hace tiempo. Sí. Sabía que tenías mucho que compartir conmigo en esta plática de café, porque cada que nos vemos, sí nos aventamos un buen rato platicando cuando se puede, ¿no? Así es. Gracias a ti, Nelly. Te deseo muchísimo éxito, muchísimo más del que has tenido y que sigues teniendo. Eres eso que uno puede mostrar como un ejemplo y que uno se siente orgulloso de presentar como un ejemplo. Yo soy una persona muy afortunada en muchos sentidos, y una de las suertes que tengo es de poder conocer y trabajar con gente a quien quiero. Yo me acuerdo muchísimo de todos esos momentos que vivimos cuando yo trabajaba en la producción, en la agencia, y cuando te invitaba a colaborar en los proyectos que nosotros teníamos. Para mí era satisfactorio trabajar contigo porque sabía que estaba trabajando con una profesional, y años después nos volvimos a topar, volvimos a coincidir, y nos permite podernos comunicar, podernos saludar y poder hacer esto que acabamos de hacer. Te agradezco yo a ti, yo soy el agradecido por la invitación, y te deseo todas las buenas vibras y las bendiciones del mundo para que te sigan acompañando en eso que sabes hacer muy bien. Muchísimas gracias. Antes de despedirme, ¿cuál es tu café favorito? ¿Cómo te gusta tomarte el café? Mira, una vez alguien me enseñó que el café se toma
como lo marcan las letras que forman la palabra café: caliente, amargo, fuerte y expreso. Y así me lo tomo la gran mayoría de las veces. 9 de cada 10 tazas cumplen con ese propósito. Me gusta el café negro, no consumo lácteos con el café, o muy pocas veces consumo lácteos con el café. Me gusta caliente, preferiblemente, amargo, que tenga el grano, que sepa así. Fuerte, porque casi siempre lo tomo con muy poco azúcar o sin azúcar. Y expreso, porque me gusta intenso, me gusta poquito, pero que sí, que golpee, esa ¿no? dosis de cafeína. Así es como normalmente lo tomo, ¿no? En esas características. Muchísimas gracias. ¿Algo que te falte por hacer como a corto plazo? Además del podcast de la cápsula. Mira, son muchas cosas, Nelly, pero creo que todas van tomando su momento, todas tienen un momento especial. Yo actualmente me he enfocado a sacar a flote la parte personal en lo que tiene que ver con el matrimonio, lo que tiene que ver con los hijos. Estoy ahora en este momento estoy viviendo esa etapa en donde lo que estoy haciendo profesionalmente no es mi prioridad. Lo estoy haciendo porque me gusta, lo estoy haciendo porque lo quiero hacer, porque necesito trabajar y generar dinero, pero en este momento de mi vida, mi prioridad es la familia, y mi prioridad es que ese barco llamado familia, esposa, hijos, se mantenga a flote, ¿no? En ese sentido, quiero decir que si tuviera que renunciar a algo desde el punto de vista de ingresos económicos, laboral, como ya ha sucedido, por mantener a flote ese barco, lo haría. Entonces, ahora estoy en esa etapa, estoy concentrado en esa etapa porque se necesita organizarse y estar así. Y cuando venga un momento que estos chamacos ya hayan tenido esa orientación, esa guía necesaria en la edad chiquita que ellos tienen, y que me va a permitir a mí en cualquier otro momento, si Dios me da vida, poder hacer otras cosas, ¿no? Y entonces en aquel momento quiero regresar a la industria del espectáculo, quiero volver a irme de gira con un artista, quiero volver a trabajar de una manera de esas cuando tenía 17, 18 años, quiero volver a repetir muchas historias, quiero conocer el mundo, quiero ir a nuevos lugares, quiero vivir nuevas experiencias en ese sentido, y quiero llegar a viejito compartiendo conocimientos, siendo maestro, instructor, guía, coach, cualquier cosa que en ese momento esté de moda, para poder compartir un poco de lo que uno tiene a otras personas. Muchísimas gracias. Un placer platicar contigo, de verdad. Y pues esperemos que la gente que está disfrutando de este podcast y este video podcast se sienta inspirado con tu historia de vida que nos contaste, y con todas esas aventuras que fueron pasando para llegar a ser el Luis Felipe Cárdenas actual en este 2020. Gracias. Gracias a ti, Nelly. Se te quiere. Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en Un Café con Nelly. Cualquiera que sea tu café favorito, te invito a que te lo tomes conmigo en la próxima edición. Sígueme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Nelly Sanoja.